Bendiciones viajantes del Ruta 27, misionero Jonás Gómez desde Brasil para hacer el recorrido de la guía de la semana. En esta semana que vamos a estar ahí en la última parte de este grandioso libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos aprendido bastante en este mes de febrero con el libro de Hechos y vamos a seguir aprendiendo. La lectura de la semana pasada se concluyó en el capítulo 20 de Hechos. Y en este capítulo 20, en la última parte, yo juzgo ser uno de los momentos más difíciles de la vida del apóstol Pablo. Es cuando él tiene que concluir su tercer viaje misionero, después de haber estado ahí quedado por más de 3 años en la región de Asia, predicando, estableciendo iglesias, y hacer un recorrido por las iglesias que estaban allá, en Macedonia, en Acaya. Pablo ahora decide devolverse a Antioquía y como buen judío pasando así por Jerusalén antes de su destino final. Y la despedida que él hace a los ancianos, en el puerto de Mileto, es uno de los momentos para mí más dramáticos y más importantes y más marcantes del libro de Hechos de los Apóstoles, porque en verdad marcaba también, firmaba el punto en que Pablo dejaría de ser un embajador libre del Evangelio para ser un embajador en cadenas. Capítulo 21 del libro de Hechos, que es el primer capítulo de esta semana, él nos va a hablar de este viaje de Pablo devolviéndose a su región, a Antioquía, pasando por Jerusalén. No que Jerusalén fuera el camino, pero todo judío, cuando se devolvía del mundo gentílico, era natural que viniera hacia Jerusalén para hacer sus purificaciones, sus votos y así cumplir sus obligaciones. Y Pablo era un judío, no podemos nos olvidar de eso. Y lo más marcante en este capítulo es que mucha gente, muchos hermanos, que escucharon de Pablo que iba a devolverse a su tierra, pasando por Jerusalén, insistieron con él para que no fuera. Insistieron con él para que se quedara en Asia, por ejemplo, en el capítulo 20, como ustedes leyeron. Cuando Pablo llega a Tiro, en el capítulo 21, los hermanos insisten con él para que él se quede con ellos allá en la región de Tiro. En el mismo capítulo 21, cuando Pablo sale de Tiro hasta Cesarea, él está ahí margeando el mar Mediterráneo. Incluso hay profecías de aquello que él esperaba, ¿no? Que él sería atrapado, sería atado a sus pies y sería un prisionero. Ninguna novedad para Pablo, porque en el capítulo 20, cuando él se despide de los ancianos allá en el puerto de Mileto, en Asia, él va a decir que tenía seguridad de que el Espíritu ya le había hablado, que él esperaba en los lugares por donde iba a pasar prisiones y persecuciones. Pero su vida no sería preciosa si él no cumpliera el propósito de predicar el Evangelio. Entonces el capítulo 21 es ese viaje devolviéndose hacia su tierra y pasando ahí por Jerusalén, por el templo, para estar con Tiago. Este capítulo 21 él contiene los últimos versículos del tiempo de Pablo como hombre libre, porque cuando le pone los pies en el templo en Jerusalén, el que se hizo el más grande enemigo de los judíos, porque antiguamente era un judío, un fariseo, ahora cuando puso los pies en Jerusalén, los judíos hicieron cuestión de llevarlo a la cárcel, ¿no? Le hicieron una falsa acusación de haber introducido un gentil al ambiente del templo. Sería Trófimo ese gentil. Era algo que no se podría hacer. Pablo estaba allí para atender un pedido de Tiago, el pastor de la iglesia, de cumplir sus votos de purificación por haber devolvido-se del mundo gentílico para no escandalizar a los cristianos judíos. Y cuando él se pone allí esta falsa acusación de haber puesto un gentil en el ambiente del templo, hace con que Pablo sea atrapado y un grande tumulto se hace en el entorno de eso. Lo más interesante es que, como hemos visto, Hechos es un libro que está hablando de la expansión del Evangelio. Y la lectura de una persona común puede decir, cónchale, ahora Pablo está preso, está detenido. ¿Por qué entonces Lucas iba a poner una historia como esta en un libro donde él está hablando de la expansión del Evangelio?
porque hasta esta prisión de Pablo contribuyó para que el evangelio fuera llevado más allá. Él estuvo en Jerusalén, se supo de una trama de los judíos para matar a Pablo. Él fue trasladado en la noche para Cesarea, la ciudad de la capital política de la región, donde estuvo detenido por 2 años, donde pudo recibir visitaciones, donde pudo seguir predicando el evangelio y donde se empieza ahí en 2 años un recorrido de defensas que ustedes van a ver desde el capítulo 22 hasta el capítulo 26. Las cuantas veces Pablo fue llevado al tribunal, al juicio, para ser oído, ser acusado, para hacer su defensa. Y en todas estas veces hay algo que me llama mucho la atención. Es la forma como Pablo pone el evangelio, expone el evangelio. Él está detenido a causa del evangelio, pero él se preocupa en que los hombres que le están escuchando entiendan el evangelio, sepan lo que es el evangelio, este poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, tanto que algunos de ellos hasta llegaron muy cerca de creer en la palabra y decir, casi me convirtió. Otros dijeron, mire, las muchas letras te hacen delirar, estás quedando loco, Pablo. En estos capítulos de 22 a 26, todas las defensas de Pablo demuestran que aquel Pablo que a más de 3 décadas está viajando por el mundo como hombre libre, osado, predicando el evangelio, ahora está delante de las autoridades también como un hombre libre, osado, predicando el mismo evangelio, manteniendo la misma postura y revelando su esperanza. Es importante que ustedes lean con atención los capítulos que tratan de las defensas de Pablo, porque ellos poseen una alta carga de la biografía de Pablo, sentimientos de parte de su vida que él mismo va a hacer cuestión de revelar en estas defensas, lo que estaba sintiendo, las cosas que le impactaron, el momento de su encuentro con Dios de una forma más detallada. Él tendrá ahí en estos capítulos. Es importante que nosotros tengamos estos capítulos en cuenta para entender por qué Pablo estaba detenido. Él mismo se va a utilizar de los argumentos del evangelio, de la esperanza del evangelio, cuando él habla que está atrapado, está detenido porque está predicando a los judíos que la esperanza de ellos había venido y era Jesús. Un punto importante en esas defensas es la estrategia de Pablo. En algún momento, cuando él es llevado delante del Sanedrín para ser juzgado, por ejemplo, él sabía que el Sanedrín, que era un concilio más grande, un tribunal religioso, un juicio religioso, él sabía que el Sanedrín era compuesto por saduceos y por judíos. Y él se agarra a este tema, por ejemplo, para causar un impacto al decir que era fariseo, a hablar de la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección, a decir que el Espíritu de Dios se le presentó acerca de visiones. O sea, hasta las estrategias de Pablo en su defensa son puntos para los cuales necesitamos estar pendientes. Era un hombre inteligente que defendía el evangelio y que también se utilizaba para garantizar que el evangelio siguiera siendo predicado de algunas estrategias jurídicas para poder hacer su defensa. Y es por causa de una de esas estrategias que Pablo va a llegar a Roma. Veja como es importante entendermos esta estrategia que no era espiritual, era judicial, era jurídica y que fue importantísima para la expansión del evangelio. Pablo estaba atrapado, haciendo todas sus discusiones, sus defensas. Cristo ya se le había presentado, ya le había dicho que él iba a predicar en Roma porque Dios tenía interés en eso. Pero en algún momento de su juzgamento, de su juicio perante Agripa, cuando ya estaba listo para ser puesto en libertad, Pablo hace una apelación y dijo que quería ser juzgado como ciudadano romano por un tribunal romano. De ahí en el capítulo 27, uno de los capítulos también más impactantes, Pablo empieza un viaje tremendamente atribulado en un navío hasta la Italia, donde él iba a ser juzgado. Y aún en este viaje como prisionero, él se revela un gran líder, predicando el evangelio, cuidando de los que estaban ya en la embarcación, incluso los soldados que le estaban escoltando, haciendo su guarnición, o que le estaba vigilando, a ellos y a los demás prisioneros. Él va a guardar, va a cuidar de ellos, va a consolar sus corazones.
y acalmar sus corazones diciendo, mire, si ustedes quedaran cerca de mí, nadie va a morir. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una promesa de que el evangelio llegaría a la capital del imperio, que es la cosa que ustedes van a ver en el último capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, en el otro lunes. ¿Ya? Guarden eso en el corazón. La iglesia está se expandiendo y esa expansión no siempre ocurre como nosotros pensamos, con proyectos tranquilos y ¿cómo puedo decir? En portugués decimos con folga, o sea, con holgura, ¿no? Esta expansión no siempre ocurre con holgura. A veces hay tribulaciones y en este proceso de expansión el camino para que el evangelio llegue más allá son las persecuciones, las presiones, las restricciones. Amén. Pense nisso. Dios va a hablar contigo. Dios me lo bendiga y permanezca en la ruta. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.